siempre, le doy la palabra a Rodrigo, que es el presidente de Casipra, para que nos haga un breve recuento de qué es Casipra, qué es lo que estamos ofreciendo, y después sí, vuelve a mí y presento a Ana Vasco del BID Intal. Ella es especialista en integración y vamos a hablar un poco de qué es esto del nuevo ADN de exportador. Así que Rodrigo, todo tuyo. Bueno, tuvimos un incendio tecnológico, se nos rompió el link y estamos tratando de remontarla. Sepan disculpar, nos pasó un par de veces, pero hoy parece que fue bastante grave porque fue sobre el pucho, o sea, nos dimos cuenta gracias a ¿cómo es que se llama? Jorge Sanz, gracias Jorge. En fin, el bolo inicial es siempre el mismo. Sepa que Casipra es una cámara, antigua cámara, una de las más antiguas del continente, con 107 años de vida que cumplimos el viernes pasado. Pero estamos tratando y dándole estos últimos años una mentalidad joven que hace que pasen estas cosas, ¿no? Estos eventos de los miércoles que se han hecho quizá un poco necesarios en el marco de la cuarentena y que nos mantienen conectados y al día con lo que es comercio exterior. Y hoy con un tema súper interesante que habla de nosotros todos, no solamente de qué es lo que pasa en la Argentina. También quería contarles que, bueno, Casipra desde 1959 certifica origen a las exportaciones argentinas y eso nos ha conducido hacia el comercio exterior. Entonces, cuando en 1991 inauguramos yo no estaba, ustedes seguramente tampoco, nuestro Instituto Superior Educativo, eh, la carrera terciaria insignia que tenemos prepara a futuros coleguitas. Luego fue necesaria la educación continua, así que damos una serie de cursos que el año pasado nombramos Escuela de Negocios. Y en esa escuela de negocios lo que estamos tratando de imprimirle, que no nos ha ido tan mal, porque estos días estamos dando con una gran cantidad de inscriptos un curso que se llama Cómo insertarse o cómo encarar ¿Cuál es el nombre, Laura? Perdón. ¿Cómo desarrollar un negocio internacional? Perdón, discúlpenme. Y nos sorprendió la gran cantidad de inscriptos. Entonces, eh, estamos para colaborar en el comercio exterior, sin dudas. Queremos desarrollar las exportaciones, conformamos el Consejo Público-Privado para la promoción de las exportaciones. Creemos que y sostenemos y queremos que todo el mundo se entere que la única manera a costo cero de que, no sé, el gobierno se haga de los dólares necesarios para asumir nuestras deudas es promoviendo las exportaciones. Nada más, Laura, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, en esta ocasión nos parecía muy interesante que nos cuenten sobre las conclusiones que se dieron a partir de una encuesta que hizo el BID Intal sobre el ADN exportador, y un poco yo le decía a Ana antes de esto, que me gustaba como ese nombre del nuevo ADN exportador, porque me parece que en este contexto todos nos estamos reinventando de alguna forma. De hecho, Rodrigo acaba de decir, estos encuentros, nosotros hacíamos encuentros de mercados donde hablábamos de cada uno de los países, ya hacíamos esto algo virtual porque nos conectábamos con las embajadas en el exterior, pero la verdad que usábamos a Skype, y ya esta herramienta como Zoom ya existía y sin embargo nadie la conocía, y hoy, digamos, para todo, y nosotros de hecho en el instituto la teníamos hace un montón y no la explotábamos en todas sus posibilidades, ¿no? Entonces, en diciembre yo empecé a coquetear con la herramienta y gracias a eso, cuando empezó todo esto dijimos, bueno, tenemos que usarla y empezar a ver qué hacemos en este contexto de aislamiento, donde además se estaba complicando mucho generar las acciones de siempre de exportación, y creamos este encuentro para eso, un poco para hacer catarsis, para saber cómo podíamos colaborar desde la Cámara de alguna manera, y esto fue mutando
e invitando a especialistas en distintos temas, que la verdad que es muy amplio, todos los artistas que fuimos invitando, desde temas técnicos hasta comerciales, y bueno, hasta llegar a hoy a Ana Vasco, que es especialista en integración del BID, y nos va a contar un poco qué es el INTAL y también los resultados de la encuesta que hicieron, y bueno, espero que para todos sea enriquecedor este encuentro. Así que Ana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, les cuento brevemente primero de qué es el INTAL. El INTAL es, para los que no lo conocen, es un instituto que es parte del BID, es un think tank que es parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos basados en Argentina, pero trabajamos para toda la región. Y lo que hacemos principalmente es investigación, conocimiento, hacemos capacitaciones a funcionarios públicos y empresarios o emprendedores. Hacemos apoyo a iniciativas regionales o procesos de integración, como puede ser el Mercosur, y también trabajamos con la parte operativa del banco en el desarrollo de algunos préstamos más de integración, que abarcan más de un país. Esto es un breve resumen de algunas de las temáticas en las cuales estamos trabajando actualmente, como para que tengan una idea y se las cuento rápidamente, pero si a alguno le interesa seguir explorando algo en particular, por supuesto lo podemos conversar después o en otro momento. ITAPs, ¿qué son los ITAPs? Estamos trabajando en entender la institucionalidad de la política de comercio exterior. O sea, esto pensando en que creemos que las instituciones, o sea, cómo se formulan las políticas públicas, importan para el resultado final de la política pública. Estamos desarrollando, de hecho, desarrollamos una metodología de diagnóstico y la aplicamos en Argentina y en Uruguay, que lo vamos a publicar pronto, y ahora estamos también en Perú realizándola. La opinión de los latinoamericanos. Esto tiene que ver con una alianza que tenemos con Latinobarómetro, que no sé si habrán escuchado hablar, que es la encuesta de opinión pública que existe más importante en toda la región en español. Son encuestas que realizamos en forma anual, representativas del total de la población de América Latina y del total de la población de cada país, donde indagamos qué opinan sobre la integración, qué opinan sobre el comercio, qué opinan sobre el libre comercio, qué opinan sobre la inversión extranjera directa, etc. Género y comercio es otra de las áreas que empezamos a trabajar hace muy poco, porque nos interesa ver qué impacto está teniendo el comercio en la brecha de género. Cuando hablamos de brecha de género hablamos en términos de ocupación y en términos salariales. Creemos que hay una oportunidad enorme de que el comercio contribuya a disminuir la brecha de género, y creemos también que en esos casos en donde de repente algún acuerdo de libre comercio, alguna política en particular, contribuya a incrementar esa brecha, poder establecer salvaguardas o medidas para evitar que esa brecha realmente no sea significativa. Préstamos, como les decíamos, trabajamos en estos tipos de préstamos más de carácter binacional o regional. Por ejemplo, tenemos uno en la zona de Salto Grande, entre Argentina y Uruguay, para promover la competitividad y el sector turístico en esa zona. Comercio digital. Venimos trabajando ya desde hace algunos años en promover el comercio electrónico transfronterizo entre los países. Tenemos un proyecto, sobre todo en el Cono Sur, con México, que el objetivo es remover todas esas barreras que hacen que hoy el comercio digital entre los países no sea tan preponderante, y teniendo en cuenta el marco, el contexto en el cual estamos inmersos con la pandemia, creemos que tiene un potencial enorme. Iniciativas regionales, apoyamos a procesos de integración, como por ejemplo el Mercosur o la Comunidad Andina. Trabajamos también en el desarrollo en promover la exportación de bienes y de servicios, y en promover también su medición. En materia de exportación de servicios, de bienes, por ejemplo, y servicios, la encuesta que les voy a presentar en el día de hoy, pero también tenemos una investigación que quizás escucharon hablar, que se llama el Monitor del Comercio y la Integración, que es probablemente la publicación más importante que existe en materia de comercio a nivel latinoamericano, que se realiza en forma anual. Jóvenes es otra área de trabajo. Tenemos hace algún poco tiempo un interés en que los jóvenes se metan más en estos temas. La sensación es que les interesa, pero que no están del todo involucrados en estos temas. Entonces estamos trabajando con la difusión, la organización de eventos para promover el interés de ellos en temas de integración y de comercio. Tenemos también un fuerte foco en temas que tienen que ver con la industria 4.0 y los empleos del futuro. Sabemos que esta revolución 4.0 nos está avanzando constantemente, y creemos que es una oportunidad. América Latina tiene una oportunidad enorme por retransformarse y producir bienes y servicios con mayor contenido tecnológico y que agreguen valor a las exportaciones. Así que tenemos un fuerte foco con eso.
Y como les decía, también realizamos capacitaciones, tenemos una alianza con la OMC en donde capacitamos a funcionarios públicos en diferentes temáticas vinculadas con el comercio, y este año, por ejemplo, a partir de la pandemia, desarrollamos una serie de webinars, de capacitaciones, 5 en total, con foco más en pymes y en emprendedores. Capacitamos a más de 15.000 personas en toda América Latina sobre temas como, por ejemplo, transformación digital, comercio electrónico, zonas francas, logística. Seleccionamos unos transversales como el sector turismo, y rutas gastronómicas, bueno, etc. Estas son algunas de las cosas que estamos haciendo, de manera, también fui como bastante rápida y breve, pero para que tengan un pantallazo de lo que hacemos en el INTAL. Bien, después tal vez Ana, después te pedimos algún link o algo, no sé si en la presentación va a estar, como para enterarnos de esas reuniones, porque Seguro. me parece que algunas pueden ser muy interesantes para también nuestro público, o para nosotros también difundir. Sé que los jueves, en general, a las 5 de la tarde, hacen un ciclo de conversatorio que está muy bueno, pero bueno, digamos que hay un montón de información que acabas de contar que la verdad yo tampoco conocía, digamos, ¿no? Entré Buenísimo. como de casualidad a la encuesta. Así que bueno, nada, está bueno. Buenísimo, no, y podemos tratar de establecer algún mecanismo, si querés, más formal de, no te digo formalizarlo así, digo, con un memorándum, ¿no? Pero sí como establecer algún tipo de institucionalidad mayor para tener un mayor contacto entre nosotros. Eso no hay ningún problema, después lo conversamos. Sí. Dale, buenísimo. Bueno, la encuesta. A ver, cuando comenzó la pandemia y empezamos a ver realmente cómo América Latina iba a ser una de las regiones más afectadas, o sea, por la pandemia en sí, por las medidas de confinamiento que se estaban tomando, y porque América Latina en general, gran parte de los países venían ya con una disminución en su crecimiento. Dijimos, bueno, esto va a afectar claramente al sector exportador, y es algo que lo estamos viendo ya. Sabemos que en América Latina, por ejemplo, las exportaciones venían en caída en los últimos años. El año pasado, por ejemplo, si comparamos 2019 con 2018, se produjo una caída del 2% interanual, producto principalmente de la vulnerabilidad de los commodities, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la demanda externa. Entonces, la situación del sector exportador en América Latina no era fácil y llegó la pandemia. Entonces, en este marco decidimos hacer una encuesta a empresas exportadoras de bienes o servicios, chicas, medianas o grandes, y que exportan dentro de América Latina o fuera de la región. ¿Y qué encontramos? Encontramos en primer lugar que 8 de cada 10, o sea, 77% de las empresas tuvieron una caída en sus exportaciones en el primer trimestre del año en relación al primer trimestre del 2019. Es decir, enero, febrero y marzo. De este 77, un porcentaje alto, 36%, tuvo una caída de más del 60%, es decir, un número bastante importante. Vemos también que un 12% no tuvo variaciones y un 11% vio incrementadas sus exportaciones. Estas son empresas, sobre todo del sector agroalimentario y del sector farmacéutico. ¿A dónde son, o sea, cuáles fueron los principales destinos afectados? O sea, del total de empresas que disminuyeron sus exportaciones, un 33% exporta a América del Sur, un 24% a Estados Unidos, un 16% a México, un 14% a Europa, y hay un 6% de exportaciones a China que se vieron afectadas. La buena noticia dentro de todo esto es que cuando les preguntamos de acá a los próximos 3 meses cómo creían que iban a aumentar, si iban a aumentar o no sus exportaciones, lo que vemos es que hay un 21% de empresas que considera que sus exportaciones en los próximos 3 meses va a aumentar. Si lo comparamos con el 11% que sí vio incrementadas sus exportaciones en el primer trimestre, creemos de alguna manera que es un valor que por supuesto eleva el porcentaje de estas empresas que crean o esperan un incremento en sus exportaciones. Y el porcentaje de empresas que consideran que sus exportaciones van a caer es muy similar al que vimos cuando les preguntamos efectivamente si cayeron, que es 77% en el primer trimestre y 79% lo que esperan para los próximos 3 meses. Y otra buena noticia es cuando les preguntamos de acá a un año, o sea, cómo esperan que se comportan estas exportaciones, el porcentaje de empresas que consideran que sus exportaciones van a crecer es todavía mayor, llega al 37%. Es decir, 4 de cada 10 empresas en América Latina consideran que el próximo año sus exportaciones van a salir.
y se reduce el porcentaje de empresas que consideran que sus exportaciones van a caer en el próximo año, que pasa del 79% en los próximos 3 meses al 63% en el próximo año. Problemas en todos los frentes. Quisimos saber a qué se debía principalmente la caída de las exportaciones. Y acá lo que vemos es que si agrupamos las respuestas que tienen que ver con cuestiones de demanda, o sea, cuestiones en la caída de los volúmenes demandados, más la caída de los precios, esto suma el 41%. Y esto comparamos con cuestiones de oferta, como puede ser que la empresa no está operativa, o que la empresa tiene nuevas restricciones a la hora de exportar, o a la hora de lo que tiene que ver con la logística internacional, o la logística nacional, o nuevas autorizaciones o permisos, o dificultades en la cadena de pagos, o dificultades en la cadena global. Si sumamos todas esas cuestiones que tienen que ver más con cuestiones de oferta de la producción, eso suma el 51%. Es decir, contra el 41% pareciera que, de vuelta, ¿no? Los problemas son tanto oferta como demanda. Pero bueno, si uno piensa de manera desagregada, vemos que un 37% de las exportaciones cayeron principalmente por la caída en la demanda. Creatividad frente a esta caída. Nos encontramos con un sector exportador, con empresarios que han tomado sobre todo medidas ofensivas. Un 71% de las empresas, en vez de reducir costos laborales o no laborales, que es ese 20% que vemos ahí, tomar medidas más bien defensivas, tomaron más bien medidas ofensivas. ¿Qué hicieron? Buscaron nuevos destinos, buscaron diversificar la producción, trataron de utilizar plataformas de comercio electrónico, buscaron nuevos inversores, garantías de comercio exterior. O sea, todo esto son las medidas que fueron tomando las empresas para hacerle frente a la caída de la demanda. Y lo que vemos también es acá algunas diferencias por las subregiones. O sea, en lo que es Centroamérica, por ejemplo, hay un mayor porcentaje de empresas que han buscado diversificar la producción. Y en el Cono Sur se buscó principalmente la búsqueda de nuevos destinos. Aquí vemos algunas diferencias entonces por subregión. Teletrabajo. Teletrabajo es un tema que a nosotros particularmente nos interesa, venimos trabajando ya en el INTAL en el tema del teletrabajo, bueno, y ahora está muy de moda en la Argentina por la ley, pero bueno, quisimos indagar qué estaba pasando con el teletrabajo. Lo que vemos es que 88% de las empresas, un número que creemos que es altísimo, o sea, casi de 9 de cada 10, está utilizando algún tipo de teletrabajo, esto sea del total de los empleados o parte de sus empleados. Nosotros, como les decía, en el INTAL venimos trabajando estos temas, y por ejemplo una encuesta que hicimos el año pasado en empresas que pertenecen a sectores con potencial exportador, pero no necesariamente son exportadoras, lo que veíamos es que antes de la pandemia, 24% de las empresas latinoamericanas estaba utilizando algún tipo de teletrabajo. Y hoy ese valor, porque estamos en medio del campo realizando la encuesta, pero ya estamos terminando en la etapa final, con lo cual la tendencia no creo que cambie mucho, estamos hablando de un 60%. O sea, hoy 60% de empresas latinoamericanas que exportan o no exportan están utilizando algún tipo de teletrabajo. Con lo cual, si lo comparamos con el 88% de empresas exportadoras, nos da la pauta de que realmente las empresas exportadoras están mejor preparadas para enfrentar la pandemia que las empresas en general de América Latina. ¿Y esto por qué lo digo? Cuando hablamos de teletrabajo, tenemos que pensar que para teletrabajar no es solamente tener una computadora y conectarse al Zoom. Para teletrabajar hay que tener conectividad digital, hay que tener acceso a las nuevas tecnologías, hay que tener software y sistemas para poder teletrabajar, y hay que tener también habilidades tecnológicas. Y todo esto, o sea, el hecho de que el porcentaje sea relativamente alto en comparación al resto de la región, al resto de las empresas, nos da la sensación de que las empresas exportadoras latinoamericanas están lo suficientemente fuertes en términos tecnológicos o relativamente bien preparadas para realizar este tipo de modalidades de trabajo. Y acá sí se encuentran, o sea, si bien no hay diferencias por tamaño de las empresas, hay algunas diferencias por sector, lo cual es absolutamente lógico. El sector de servicios, por ejemplo, tiene a casi la totalidad de sus trabajadores realizando teletrabajo, en comparación a una empresa metalúrgica, por ejemplo, que probablemente tenga solamente al top management, ¿no? a los puestos más jerárquicos realizando teletrabajo. Estas diferencias, por supuesto, hay que tenerlas en cuenta, pero nos da un número relativamente significativo. Comercio electrónico. Nosotros, como les decía, también venimos trabajando en el tema del comercio electrónico y estamos absolutamente comprometidos con promover el comercio electrónico en la región.
Indagamos entonces, bueno, ¿qué porcentaje de empresas están utilizando plataformas de comercio electrónico para exportar hoy? Y nos llamó la atención encontrarnos con que 56%, ese sí que ven ahí, de las empresas está utilizando algún tipo de plataforma de comercio electrónico para exportar. De ese total que representa el 56%, un 74% comenzaron a utilizar esta plataforma a partir de la pandemia. Es decir, que rápidamente las empresas pudieron implementar este tipo de plataformas. Y un 26% ya lo habían comenzado a utilizar antes de la pandemia. Ahora bien, del total de empresas que no utilizan plataformas de comercio electrónico, que es el 44% restante, casi la mitad, casi el 50%, no la utiliza, pero cree que pronto la va a utilizar, lo cual nos muestra de vuelta que hay un potencial importante para empresas que están pensando ya en el comercio electrónico, y un 28% no la utiliza porque cree que tiene muchas barreras a la hora de comercializar a través de este tipo de plataformas. ¿Y cuáles son las principales barreras? En primer lugar, aparece un problema de escala. Es decir, por supuesto, para comercializar a través de plataformas de comercio electrónico, hay un tema de escala que tiene que ver con la propia producción que realizan las empresas. Pero también aparecen las diferencias regulatorias que hay en los países. Esto es un obstáculo muy importante para el comercio electrónico. Hay problemas en los medios de pago digitales, esto también. Y también, por supuesto, problemas en la logística y los envíos, que no resulta algo sencillo. O sea, si consideramos, tomamos en cuenta estos últimos tres aspectos, que tienen que ver más que nada con la provisión de bienes públicos, a la provisión del rol del Estado como ente regulador, esto suma el 62%. Es decir, que de alguna manera hay todavía mucho trabajo para hacer por parte del sector público en la provisión de bienes públicos necesarios y en el establecimiento de regulaciones coordinadas y demás que permitan el desarrollo del comercio electrónico en la región. Desencuentro entre oferta y demanda de apoyo estatal. En este slide lo que vemos es algunos datos interesantes. Por ejemplo, que solamente el 2% de las empresas cree que el Estado no tiene que otorgarles nada en este contexto. O sea, 98% de las empresas considera que el Estado, en el contexto de la pandemia, frente a la caída de las exportaciones, tienen que recibir algo por parte del Estado. ¿Y qué es lo que más creen que tienen que recibir? La reducción de impuestos o derechos a las exportaciones, y aparece también otros incentivos fiscales. ¿Y qué han recibido concretamente? Bueno, 64% de las empresas ha recibido algún tipo de apoyo por parte del sector público a la hora de exportar, o sea que hay un 36% de empresas que no recibió ningún tipo de apoyo y cree que tiene que recibirlo, y que recibieron principalmente lo que indica ahí como otros incentivos fiscales. Estos son los principales apoyos que se dieron por parte del sector público en las empresas latinoamericanas. Pero aparece también, por ejemplo, el hecho de la asistencia en la búsqueda de nuevos mercados, a partir del rol sobre todo de las agencias de promoción de exportaciones. Bueno, y ya para resumir, o sea, lo que tiene que ver con la encuesta per se, o sea, lo que vemos es que, en primer lugar, hay problemas de oferta y de demanda. Es decir, la caída en las exportaciones no se debió solamente a un tema de oferta, sino también a una caída en los volúmenes y en los precios de los bienes a exportar. En segundo lugar, hay una buena noticia, que hay una mejora en el mediano y en el largo plazo de expectativas, o sea, hay un incremento de las empresas que consideran que sus exportaciones van a crecer. En tercer lugar, vemos un sector exportador creativo, o sea, vemos esto pensando en el nuevo ADN que se está reconfigurando, creemos que hay un sector exportador con cierta capacidad de resiliencia, con cierta capacidad de tomar medidas alternativas frente a la caída de las exportaciones, y sobre todo surge, como decíamos antes, la capacidad de tomar medidas más de tipo ofensivo y no defensivo, buscando nuevos destinos, o sea, buscando diversificar la producción, nuevos inversores, etc. Vemos, sí, lamentablemente, una demanda del sector público que está insatisfecha. 36% de las empresas no ha recibido nada y cree que tiene que recibir algún tipo de apoyo por parte del Estado. Creemos que es un número realmente significativo. Y vemos también que este ADN exportador se caracteriza por cierto nivel también de avance tecnológico, capacidad de transformación tecnológica. Como veíamos, los altos niveles de teletrabajo que tienen las empresas exportadoras muestran que tienen las empresas ciertos niveles de desarrollo de software, de sistemas que hacen y que permiten teletrabajar. Y por supuesto también lo que hace el comercio digital. El hecho de que 5 de cada 10 empresas
esté utilizando plataformas de comercio electrónico, nos da la pauta también que han podido, y que la mayoría además, han podido readaptarse rápidamente en este contexto. Nos habla también de un sector exportador fuerte, dinámico y con capacidad de alguna manera de avanzar tecnológicamente, de transformarse tecnológicamente y con ciertos niveles de resiliencia. Y ya para ir terminando, quería hacer como unas reflexiones más generales, ¿no? Del marco general en el cual estamos inmersos. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, el contexto claramente no es el más satisfactorio. Todo va a depender de qué pasa ahora este segundo semestre, pero es muy probable. La CEPAL el otro día estimó y terminó con las estimaciones, indican de aproximadamente una caída de las exportaciones del 23%, un 11% debido a volúmenes y un 12% aprox debido a cuestiones de precio. Es probable que vayamos a una ruptura de las cadenas globales de valor y la creación de cadenas regionales de valor. No sé si habrán escuchado hablar, pero en realidad antes de que comenzara la pandemia ya se estaba comenzando a hablar de esta idea de cambiar el offshoring por el nearshoring o el reshoring, ¿no? Empresas que comenzaron a cambiar, o sea, el concepto de ventajas competitivas basadas en costos laborales bajos. Debido al avance tecnológico, empezaron a diversificar o a llevar su producción más cerca de los principales centros de consumo. Un caso típico es el de Adidas, por ejemplo, que dejó de producir sus zapatillas en Asia y las llevó de vuelta a Alemania, porque a partir de la fabricación a través de impresoras 3D. Es decir, esta idea del nearshoring o del reshoring ya había comenzado a desarrollarse, no estaba impactando tanto en América Latina, pero era un proceso que había comenzado. Y ahora con la pandemia pareciera que esto se está acelerando. Japón, por ejemplo, destinó, desde que empezó la pandemia, más de 2.500 millones de dólares para que sus empresas que estaban en China se relocalicen en Japón. Vemos como China también fue la primera afectada por la pandemia y cortó enseguida la exportación de insumos en el sector farmacéutico o en el sector automotriz, y esto rompió estas cadenas. Entonces, en este marco creemos que América Latina tiene una oportunidad para crear nuevas cadenas más regionales, cadenas más cortas, donde podamos estar menos susceptibles o menos vulnerables a los shocks externos. Es probable que vayamos a un comercio menos abierto, con presiones más a la autonomía productiva. Esto es algo que en realidad ya lo veíamos viendo desde el 2008 con la crisis de la globalización y el aumento del proteccionismo, sobre todo en Estados Unidos. Ya habíamos comenzado a ver ciertos incrementos en los niveles de proteccionismo, y puede ser que esto suceda. El hecho de nos cerramos para evitar este tipo de shocks puede suceder. En Inglaterra lo estamos viendo con el sector automotriz, y esto es una tendencia que puede llegar a ampliarse. Vemos también cierto nivel de reprimarización de las exportaciones. Como sabemos bien, los sectores más afectados, o el menos afectado, fue el sector agropecuario. O sea, alimentos vamos a tener que seguir consumiendo, y las más manufacturas, y el sector de servicios, sobre todo turismo en particular, se vio más afectado, con lo cual esto puede generar cierto nivel de reprimarización de las exportaciones latinoamericanas, con las consecuencias en el empleo que esto puede tener. Como sabemos muy bien, el sector agropecuario emplea menor porcentaje de trabajadores en relación a los otros sectores. Y claramente lo vimos en nuestro país, el impacto en las pymes. O sea, las pymes son las más afectadas por esta situación. Está clarísimo que son las que tienen menos capacidad de fortalecer, pero bueno, si hablamos de pymes exportadoras, ahí la situación es un poco diferente, pero claramente en relación a las grandes están en una situación de mucha más vulnerabilidad. ¿Y hacia dónde debemos ir? ¿Cómo nos reinsertamos? ¿Cómo ayudamos a reconfigurar ese nuevo ADN exportador? Creemos que es absolutamente necesario promover inversiones eficientes sostenibles, inversiones que contribuyan a la transformación tecnológica y que contribuyan a crear estas cadenas regionales de valor. Esto no se crea solo, es necesario promover este tipo de inversiones, para lo cual es absolutamente necesario el rol del sector público, que provea los incentivos necesarios para esto. Necesitamos continuar reduciendo los costos de logística, los costos de financiamiento y los costos de información. Esto es un aspecto clave del sector de comercio. Esto lo tenemos muy presente.
Necesitamos también fortalecer la integración regional con acciones de facilitación comercial y medidas más coordinadas. Sabemos creemos lo que nos hubiéramos podido evitar si hubiéramos tenido, por ejemplo, un sistema de integración en común, de sistema de alerta temprana en materia de salud, por ejemplo. Y cuando hablamos de integración, hablamos de una integración que pase más allá del comercio en sí, que podamos integrarnos a otro nivel. Sabemos que no es fácil, sabemos que los países andinos están mirando a Asia, Brasil mira a Estados Unidos, hay diferencias ideológicas enormes dentro de la región, pero creemos que hoy más que nunca debemos integrarnos más, y debemos promover también el multilateralismo. El rol de la OMC es absolutamente necesario, más en este contexto. Creo que la crisis, la pandemia mostró también, dejó en evidencia la crisis de la globalización y la crisis del multilateralismo por el rol de estas organizaciones multilaterales, pero el rol de la OMC, sobre todo como árbitro de estas asimetrías que se están generando, me parece que es fundamental. Sabemos que esta pandemia va a generar una mayor brecha entre América Latina y el resto del mundo, esto está claro. Hola. Sí. Augusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Espera que un micrófono, espera que es un micrófono que está abierto, Juan Cruz no lo cerró, y yo estoy intentando cerrárselo, ahí está, listo, digamos. ¿Sigo? Sí. Bueno, creo que hay oportunidades importantes para la industria 4.0, creo que América Latina, de vuelta, hoy más que nunca, no tiene que decir, bueno, ahora volvamos a la reprimarización, volvamos a exportar bienes agropecuarios o agroindustriales. O sea, tenemos que seguir apuntando a incluir tecnología en nuestras exportaciones, promover exportaciones con alto contenido tecnológico, y desde el Estado es fundamental el rol para promover el avance de estas nuevas tecnologías, impresión 3D, inteligencia artificial, robótica, etcétera, en la industria. El sector biotecnológico, por ejemplo, en nuestro país tiene un enorme potencial. Lo que pasó ahora con la vacuna es un claro ejemplo de que todavía Argentina y México en particular tienen todavía muchísimo potencial para avanzar en ese sentido, y creo que hoy más que nunca es necesario eso. Y también el sector de servicios basados en conocimiento, de lo que tanto se habla hoy. Hay también una enorme oportunidad, sobre todo para algunos países como Argentina y Brasil y México. El 5G está avanzando en China y en Estados Unidos. América Latina no se puede quedar atrás. El 5G es fundamental para incrementar esos servicios basados en conocimiento, para promover la exportación de la telemedicina, la teleeducación. Hay un enorme potencial a eso, pero para eso es fundamental, por supuesto, generar políticas públicas y trabajar coordinadamente el sector público y el sector privado. Necesitamos también fortalecer las instituciones, como les contaba anteriormente, los estudios que estamos haciendo de manera institucional. Creemos que los resultados de las políticas públicas tienen que ver también en cómo se crean estas políticas públicas, cómo se hacen, y con esto no estamos hablando de incrementar el gasto del sector público, de incrementar el tamaño del Estado. Lo que estamos hablando es generar políticas públicas eficientes, que sean, y generar un sector público eficiente, transparente, coordinado. Esto es fundamental para promover la política de comercio exterior. Es el rol tanto de Cancillería, como puede ser la Secretaría de Comercio, como el rol del Poder Legislativo a la hora de aprobar un acuerdo de libre comercio, o el rol también de las agencias o la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Es importante fortalecer esa institucionalidad. Y todo esto en el marco de un apoyo relativamente alto que tiene, que la región, la población le da a la integración al comercio. En esta encuesta que nosotros realizamos todos los años en Ciudadanos de América Latina, estas encuestas que realizamos y que son representativas del total de la población, lo que vimos el año pasado es que 7 de cada 10 latinoamericanos está a favor de la integración económica y 5 de cada 10 a favor de la integración política latinoamericana. Es decir, en un contexto en donde se incrementan los proteccionismos, los nacionalismos, aparece el Brexit, América Latina sigue confiando en su integración y sigue creyendo en eso. Así que me parece que es fundamental que desde el sector público se tenga en cuenta y se aproveche este apoyo que tiene la población a este tipo de procesos y medidas. Bueno, ya para finalizar, simplemente decirles que, bueno, no sabemos cómo hacer exactamente el nuevo ADN. Hoy parece que es un ADN con cierta capacidad de resiliencia, de transformación tecnológica. Vemos que claramente las exportaciones, la caída de las exportaciones está afectando al sector exportador,
pero creemos que es un buen momento para resetearnos, repensar y hoy más que nunca creer en incrementar las exportaciones de América Latina. Esto es fundamental para crecer y que no nos pase de vuelta la pandemia y que la brecha entre América Latina y el resto del mundo se siga incrementando. Muchas gracias. Gracias a vos, Ana. Y bueno, acá hay algunos comentarios. Acá dice, bueno, Juan Páez dice, felicitaciones por la presentación, muy completa y muchas gracias por compartirla. En el caso de Chile y Argentina, ¿cómo ves el potencial de las empresas para las inversiones en cadenas regionales de valor? Integración productiva, dice. Buena pregunta. A ver, ahí me parece que es importante pensar cuáles son los sectores que tienen potencial, y un ejemplo que se me viene a la cabeza es el tema del litio, por ejemplo, ¿no? Junto con Argentina, Chile y Bolivia, tienen un enorme potencial para producir, explotar el litio, que hoy está teniendo cada vez más más demanda. Pero de vuelta, cuando hablamos de integración y podemos, o sea, generar políticas públicas de manera coordinada, es importante eso, no competir por el litio, o sea, tiene que ser una integración, tenemos que tratar de producir de manera coordinada, pacífica, armónica, esto a pesar de las diferencias ideológicas que puede haber entre los diferentes países, me parece que es fundamental, pero bueno, ese es un claro ejemplo de algo que puede llegar a generar cierta coordinación. Y así hay varios otros. Bueno, acá después, bueno, alguien... Ahí, había un micrófono abierto. Acá también alguien dice... bueno, dice, siempre se habla de bajar costos logísticos. Esta persona, Jorge, se dedica a logística y dice, cada vez son más caros. Dice, ¿a qué apuntan con la intención o cómo se puede trabajar para ello? Buena pregunta. Claro, difícil también Sí. Responderla. No, a ver, yo creo que lo más importante es avanzar en la cuestión tecnológica, ¿no? Si podemos lograr una mayor digitalización de los operadores, o sea, de las aduanas, está claro que vamos a poder bajar los costos. Yo sé que no es una tarea fácil, pero nosotros ahora vamos a publicar, por ejemplo, una publicación, que bueno, una de las cosas que podemos hacer perfectamente es cuando se publique, se las envío para que la tengan presente, pero es justamente sobre el potencial que tiene blockchain para el comercio, y hay un caso específico sobre el tema de logística, ¿no? Esto, por supuesto, requiere gran cantidad de inversiones, pero son inversiones que se tienen que hacer y promover, o sea, por parte del sector público en coordinación con el sector privado, generando incentivos para la realización de este tipo de inversiones. Esa me parece que es la manera más eficiente para contribuir con esa reducción. Bien. Acá Jimena dice, bueno, que le gustó la presentación, dice, mi consulta es ¿cómo apoyan ustedes para la integración regional? ¿Cómo apoyamos? Bueno, apoyamos, por ejemplo, algunos procesos de integración, como por ejemplo el Mercosur. Estamos trabajando ahora con el grupo del sector privado para ver cuáles son, para trabajar coordinadamente entre los diferentes sectores empresariales de los diferentes países del Mercosur, para trabajar coordinadamente en algunos temas que les interesa en particular. Otro, por ejemplo, es en el tema de la CAN, también estamos apoyamos con asistencia técnica, con realización de investigaciones. Por ejemplo, estas investigaciones que estamos haciendo en el marco de este proyecto de comercio electrónico digital surgió a partir de un pedido que hicieron las autoridades de la CAN. Y que tiene que ver con remover esas barreras, esos obstáculos al comercio digital, ¿no? Hablamos de las barreras logísticas, como hablaba anteriormente, hablamos de barreras que tienen que ver con los pagos digitales. Esta es otra de las grandes barreras, el tema de los intermediarios, o sea, el rol lo que tiene que ver con el contenido de Internet. Estos son aspectos que son sumamente relevantes y que, de vuelta, o sea, trabajando mancomunadamente con las autoridades de cada uno de los procesos de integración y el sector privado, se trata de entender cuáles son las dificultades que tienen las barreras, y a partir de eso se realizan estudios, que esos estudios luego contribuyen a generar políticas públicas que se implementen. No siempre terminan eso, pero es como el gran paso que damos. A partir del análisis, la evidencia empírica, las investigaciones, se formulan recomendaciones que luego son implementadas por el sector público.
a partir de cooperaciones técnicas que hacemos, a partir de préstamos o a partir de más asistencia en particular. Claro, específicamente el INTAL no, digamos, no interviene en las políticas públicas o en las acciones que están, digamos, directas a las pymes, sino que es más que nada, son como productores de conocimiento o de información, ¿no? Porque los datos están, pero alguien los tiene que interpretar y los tiene que transmitir, y creo que los gobiernos lo que hacen es como apoyarse en ustedes para dar esa información, para entender lo que está pasando. Un poco es eso, sí, o sea, gran parte del INTAL se dedica a eso. Hay otra parte que se dedica a partir de ese conocimiento se realizan recomendaciones, y hay otra parte del INTAL que trabaja junto con la parte operativa del banco en proyectos de carácter binacional o intrarregional o interregional. O sea, como por ejemplo el caso de Salto Grande que les comentaba. Es un proyecto entre Argentina y Uruguay, donde parte del INTAL está trabajando, que lo que busca es promover la competitividad del área, la zona, el sector turístico en esa zona. Entonces el INTAL trabaja, o sea, como un préstamo común y corriente que tiene el BID sobre cualquier otra cosa, ¿no? Que puede ser salud, pobreza, etcétera. Bueno, ahora, o sea, trabajamos con el tema de la competitividad, pero a nivel de más de un país, ¿sí? Claro. Bien. Acá alguien pregunta si, con respecto a las barreras logísticas, si se está evaluando alguna alternativa de tráficos fronterizos. Buena pregunta. ¿Alguna alternativa de tráficos fronterizos? No, pero me la dejás picando para que lo averigüe, porque me parece interesante, o sea, ver qué alternativa, qué otra cosa se podría pensar. Me parece una buena pregunta que, mira, voy a tomar nota ahora para hablarlo con el equipo, ¿sí? Bárbaro. Si Bien. querés, en todo caso, después me dejas su email y le contesto, ¿sí? Dale, buenísimo. Bueno, creo que por ahora no hay ningún otro comentario. Acá igual estoy en disyuntiva porque Ricardo me escribió algo, me dice que no lo lea, pero en realidad voy a hacer un resumen, que él lo que dice también es que hay dificultades de la política económica que también generan trabas, que tal vez no se mencionaron en la encuesta, o tal vez no se preguntó en la encuesta, o nadie lo mencionó en la encuesta por lo que vos contás. Y después, que en relación al tema de la robotización, dice, yo fabrico automatización, y él dice que él lo que ve es que hay una demora de 40 años en este tema, ¿no? Como lo ve como con tristeza, digamos. Pero bueno, sí, creo que hay, o sea, hoy yo por lo menos lo que yo veo, lo que veo y veo muchas acciones es en temas de economía del conocimiento. Me parece que esta pandemia nos deja claro que tenemos que ir hacia ahí, hacia la transformación digital, y creo que sí está habiendo como por lo menos más conversaciones sobre el tema. De hecho hay un programa que estimula, digamos, los proyectos que incorporen economía del conocimiento. Hubo toda una serie de capacitaciones a nivel nacional, que además participaron organismos públicos de todo tipo, también para capacitarnos o sensibilizarnos en el tema, porque también es eso, ¿no? Primero hay que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de economía del conocimiento, y a partir de ahí ir pensando cómo como empresarios podemos incorporar o empezar a meternos en esos temas. Entonces me parece que es algo que ya está, y que bueno, que tal vez sí, nos tendríamos que haber dado cuenta que este tema era central hace, no sé, 20 años atrás, no lo hicimos, pero hay que mirar para adelante y hay que trabajar en eso ahora, digamos. Buenísimo aquellos que ya lo empezaron a hacer, y tal vez está bueno que haya un ejemplo y que tengamos empresas que lo estén haciendo, y de hecho que compartan la experiencia. Así que seguramente, Ricardo, te voy a invitar a que nos cuentes cómo fue ese proceso de transformación, de automatizar, de pasar a una producción muy artesanal, porque yo lo conozco a Ricardo hace muchos años, a pasar a una automatización. Supongo que también eso generó mucho ruido también dentro de la misma empresa, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que buscar en estos espacios es justamente transferir esas experiencias, contarlas y que se contagien otros en esto.
y de paso, si además seguís con tu fábrica de automatización, bienvenido sea que ofrezcas también tus servicios. Así que... Laura, ¿puedo contestar esos dos Sí, comentarios? dale, por favor, dale. A ver, el tema de la macroeconomía y los vaivenes macroeconómicos. O sea, estoy totalmente de acuerdo, digo, o sea, es como, para exportar necesitamos tener un tipo de cambio estable, o sea, digo, esto está clarísimo y una macroeconomía estable. Estoy totalmente de acuerdo, no somos negadores de esto, pero bueno, la verdad es que no nos metimos con eso porque, digo, no hace al core business o sea, ¿Es a mí o quedó congelada? Ah. Para Ana, que quedaste congelada justo cuando hablaste del core ¿sí? business de Intal. Sí. Sí, acá me dice que la conexión es más o menos... Bueno, no, les decía que esto, que no forma parte, el análisis macroeconómico no forma parte de nuestro trabajo per se, por eso no lo indagamos, pero sí, o sea, somos absolutamente conscientes de esto, ¿no? De que es sumamente importante a la hora de exportar y es como la condición básica, una condición necesaria. Con respecto al tema de la robotización, nosotros venimos trabajando ya hace tiempo y el año pasado hicimos una investigación junto a CIPEC y la UIA en industrias argentinas para ver el nivel de avance tecnológico. Y ahí lo que vemos es que, como decía Ricardo, ¿era o Jorge? Bueno, Ricardo, que 6% de las empresas nada más argentinas están en la frontera tecnológica, están en el nivel que llamamos 4.0, solamente 6%. Pero hay un 46% de empresas argentinas que están como a mitad de camino, están con niveles de tecnologización relativamente bajos, pero son conscientes y están tomando medidas para avanzar hacia la transformación tecnológica. Es decir, que de hecho acabamos de hacer la encuesta también en Uruguay, si comparamos con Uruguay, el valor incluso es bastante menor. En Uruguay las que están en la frontera tecnológica son apenas el 2%. Esto por un lado, digo, como que el panorama no es tan desolador, ¿no? Y en segundo lugar, hablando ya del tema de la automatización y el desplazamiento de trabajo, que me imagino, Laura, que te referías a eso, que es un desafío enorme, por supuesto, en esta encuesta que nosotros vimos es lo que llamamos una automatización inclusiva. Porque, o sea, si vemos el porcentaje de empresas que avanzaron en la automatización desplazando trabajadores y el porcentaje de empresas que avanzaron en la automatización tomando más trabajadores es igual. Es decir, el porcentaje de empresas es muy parecido, es aproximadamente el 20% en cada una. Es decir, de alguna manera lo que también creemos es que se puede avanzar en la transformación tecnológica y se puede avanzar en ciertos niveles de automatización sin necesariamente desplazar trabajadores. Esto es algo que vimos en Argentina, sabemos que es un desafío enorme, que requiere muchísimas actividades y trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado, incentivos a la capacitación y demás. Es otro tema que me encanta, cuando quieran podemos hablar de eso también, porque todo lo que tiene que ver con el futuro del empleo y Industria 4.0 me apasiona, pero bueno, eso digo, como que no es un panorama de vuelta tan desolador, ¿no? Bien, sí, de hecho Ricardo dice que duplicó su nómina, así que debe estar dentro de ese porcentaje del 20%. Qué bueno, me alegro un montón. Acá Valeria dice, te hago una consulta, con esas empresas que están en la frontera de la tecnología, con posibilidades, ¿se realiza alguna acción con ellas o programas para avanzar en esa transformación o son sugerencias de políticas? Nosotros lo que hicimos en ese caso, y que estamos haciendo, que lo hicimos también en Brasil y ahora en Uruguay, son sugerencias de políticas nada más. Pero para que tengas una idea, las recomendaciones, los obstáculos, les preguntamos también cuáles eran los principales obstáculos que enfrentan las empresas a la hora de avanzar tecnológicamente. En las empresas más grandes aparece el tema de la conectividad, como el principal infraestructura tecnológica, como el principal demanda, que tiene que ver claramente con un rol del sector público como proveedor de ese bien, ¿no? Y para las empresas grandes también aparece el tema del financiamiento. Esta es otra de las demandas que le hacen al sector público para avanzar en esta cuestión. Y en las empresas más chicas es interesante que aparece, ¿por qué no pueden avanzar hacia la transformación tecnológica? Aparece sobre todo el tema de la cultura de la empresa, lo que tiene que ver con la mentalidad, ¿no?, hacia la transformación tecnológica. Se ven algunas diferencias, pero no, nosotros directamente no estamos trabajando con los gobiernos en este tipo de medidas, es simplemente les proveemos las recomendaciones, ¿no? Claro, bien.
Si no hay algún otro comentario o pregunta, bueno, acá Ricardo dice que no se automatiza todo, sino obviamente las tareas más repetitivas o pesadas, ¿no? Acá José Luis Lopetegui dice, tenemos un largo camino para recorrer. Alguien abrió el micrófono, vamos a apagarlo. Ahí. Decía que José Luis Lopetegui... Bueno. Daniel, tenés que silenciar el micrófono, si no, me tapás. A ver. Bueno, Daniel, si vuelve a activarlo, tengo que retirar del ciclo, porque si no, no me deja hablar. Bueno, decía que José Luis decía que nos queda un camino por recorrer, y Valeria vuelve a preguntar si esa información de las estadísticas y los principales obstáculos es de dato público. Sí, totalmente, es una publicación que te la puedo mandar ahora mismo si querés, Laura, y vos la reenvías. Sí. Dale, buenísimo, sí, así se la reenvío a todos. Yo me quedo más que nada también, bueno, además del trabajo y de los deberes que tenemos que hacer, no solamente el sector privado, sino también la colaboración con el sector público y nosotros como privado también exigir al sector público algunas políticas que hace años que venimos pidiendo, pero que también tiene que ver con... yo siempre digo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar hacia un fin común, un objetivo a largo plazo de internacionalizar a las empresas o ayudar a la internacionalización, pero para eso necesitamos como que las políticas, digamos, sean a largo plazo, ¿no? Como que tengamos un plan. Eso yo creo que hablo con todos, ya sean profesionales o pymes, y todos estamos de acuerdo con eso, y sin embargo eso no ocurre, pero también creo que no podemos seguir esperando que eso ocurra por arte de magia o que lo hagan otros, ¿no? Si todos estamos de acuerdo, tenemos que ser protagonistas de ese cambio o de esa posibilidad, y yo vuelvo a insistir, que lo vengo diciendo hace varios encuentros, es que hoy nos llamaron a participar de las mesas sectoriales para la planificación de la promoción de exportaciones. Aprovechemos para hablar sobre estos temas. Y bueno, son mesas sectoriales, entonces las cámaras van a estar participando de estas mesas. En principio nos tenemos que poner de acuerdo también entre cámaras, porque sabemos también que hay muchas cámaras sectoriales que están divididas, ¿no? Que después te encontrás en el sector, no sé, voy a decir cualquier sector, plástico, por ejemplo, y hay 3, 4 cámaras distintas. Entonces, si estamos peleados entre el sector privado, difícilmente también podamos ir con una propuesta unificada que nos beneficie al sector privado. Entonces, bueno, primero también tenemos que trabajar nosotros internamente para llevar una propuesta unificada, y creo que, bueno, en gran parte de las conclusiones por la cual se dificulta seguir exportando, estamos todos de acuerdo, ¿no? La logística es el tema. Y bueno, me quedo con esto de las cadenas regionales de valor. Me parece que bueno, que también hay que trabajar mucho en eso, y antes de cerrar quiero dejarle la palabra también a Rodrigo. A ver, Rodrigo. Acá estoy. Días pasados lo tuvimos a Marcelo, no, nunca me acuerdo el nombre de Bouzas. ¿Te acordás del nombre de Bouzas? Roberto. Gracias. Trabaja conmigo. Le digo Marcelo, y mi señora se enoja porque Marcelo es de otro sector de San Andrés. Nos decía que en situaciones de pandemia, en situaciones de cuarentena y de aislamiento, para tomar decisiones y ver un poco más allá, había que desenfocarse un poco. Y lo cierto es que tener panoramas de este tipo, que van más allá de nuestras propias fronteras, me parecen súper necesarios para que cuando logremos desenfocarnos y mirar un poco más allá para pensar qué tenemos que hacer, son fundamentales. O sea, tenemos que estar informados para tomar decisiones correctas. Así que realmente a mí,
con ciertos reparos que tienen que ver con lo doméstico. Me pareció súper interesante tu informe, Ana. Te lo agradezco mucho y te esperamos pronto por aquí. Lo que dijiste de entrada de que nos complementemos, me parece que es lo que tenemos que hacer. Laura comentó lo del Consejo Público-Privado. Obviamente que vamos a llevar inquietudes, y si alguna de esas inquietudes fue abonada por la información que nos trajiste, vamos a estar encantados. Muchas gracias. Bárbaro. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Ana, muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Otra cosa que tomo yo es que para hablar de Industria 4.0 y el tema del teletrabajo, me dijiste, ¿no? Eso te lo voy a tomar para más adelante. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 11, y donde también vamos a hablar esta vez sobre zonas francas. Así que bueno, muchas gracias, Ana. Acá tengo justo ruido. Mil gracias, Ana, por la disposición y por darnos este material, que seguramente se los vamos a mandar a todos después de que terminemos esta reunión. Gracias. Bárbaro. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Chao, gracias.